Hay años en la historia que parecen ordinarios desde fuera y son catastróficos por dentro, años en los que la maquinaria del poder se reorganiza de tal manera que nada después se parece a lo que vino antes, y sin embargo, las personas que los vivieron apenas se dieron cuenta. 1913 fue uno de esos años. En 12 meses, el gobierno de los Estados Unidos logró tres cosas que sus fundadores habían diseñado específicamente la Constitución para evitar. Entregó el control del suministro de dinero de la nación a un cartel bancario privado. Estableció un derecho permanente sobre los ingresos de cada trabajador estadounidense y eliminó el único mecanismo estructural que había mantenido al gobierno federal responsable ante los estados individuales. Tres transformaciones, un solo año. Y el país que surgió de diciembre de 1913 era, en el sentido constitucional más fundamental, una república diferente a la que había entrado en enero. La mayoría de los estadounidenses aprende sobre estos cambios por separado, en diferentes clases de historia, presentados como reformas no relacionadas que respondían a distintos problemas. La Reserva Federal se enseña como una respuesta a las crisis bancarias. El impuesto sobre la renta se enseña como una respuesta a la desigualdad. La 17ª enmienda se enseña como una reforma democratizadora que hizo que el Senado fuera más receptivo a los votantes comunes. Las tres interpretaciones son, como mínimo, incompletas. Y cuando examinas lo que realmente sucedió en 1913, cuando miras quiénes estaban en la sala, quién financió las campañas, quién redactó la legislación y quién se benefició de cada cambio, surge una imagen muy diferente. No es una teoría de conspiración, es algo más inquietante que una teoría de conspiración. Una transformación coordinada del gobierno estadounidense, llevada a cabo en gran medida a la vista de todos, por personas que eran bastante claras sobre lo que estaban haciendo, ante un público que en su mayoría estaba demasiado distraído para darse cuenta. Esta es la historia de ese año, y comienza como la mayoría de las historias sobre el poder en Estados Unidos, no en Washington, sino en una isla privada frente a la costa de Georgia. La isla Jekyll se encuentra a unas 10 millas de la costa de Brunswick, Georgia. En 1910 era propiedad de un club privado cuyos miembros incluían a algunos de los hombres más ricos de Estados Unidos. Nombres como Morgan, Vanderbilt, Pulitzer y Astor, el tipo de hombres que no vacacionaban cerca de otras personas. En noviembre de ese año, un grupo de hombres se reunió allí bajo condiciones de extraordinario secreto. Viajaron por separado, usaron solo nombres de pila. No le dijeron a nadie a dónde iban. Cuando llegaron, pasaron 9 días trabajando en un documento que se convertiría, con modificaciones, en la Ley de la Reserva Federal de 1913. Los hombres en la isla Jekyll incluían al senador Nelson Aldrich de Rhode Island, quien presidía el Comité de Finanzas del Senado y cuya hija se había casado con John D. Rockefeller Jr. Estaba Frank Vanderlip, el presidente del National City Bank, el banco más grande del país en ese momento. Estaba Henry Davison, socio principal de J.P. Morgan & Company. Estaba Benjamin Strong, quien más tarde se convertiría en el primer director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Estaba Paul Warburg, socio del banco de inversión Kuhn, Loeb & Company, quien había emigrado de Alemania, donde su familia dirigía uno de los bancos privados más poderosos de Europa. Y estaba A. Piet Andrew, el subsecretario del Tesoro. Estos no eran reformadores desinteresados, eran los representantes de los intereses bancarios que se beneficiarían directamente de la institución que estaban diseñando. Entre todos, los hombres en Jekyll Island representaban aproximadamente una cuarta parte de toda la riqueza del mundo. Estaban diseñando la institución que regularía el sistema bancario del cual ellos eran los principales actores, y lo hacían en secreto, en una isla privada, usando nombres falsos. Frank Vanderlip confirmó todo esto públicamente más tarde. Escribiendo en el Saturday Evening Post en 1935, más de 2 décadas después del evento, fue notablemente sincero. Él escribió que si se llegara a descubrir que nuestro grupo en particular se había reunido y había redactado un proyecto de ley bancaria, ese proyecto no tendría ninguna posibilidad de ser aprobado por el Congreso. Por lo tanto, tuvimos que trabajar con el mayor secreto absoluto. Lee eso de nuevo. Los hombres que redactaban la legislación sabían que, si el Congreso entendía quién la había escrito y por qué, no se aprobaría. Así que se escondieron.
Y funcionó. Los pánicos bancarios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron reales. Los bancos quebraron, los depositantes perdieron sus ahorros. El crédito se contrajo de manera repentina y dolorosa. El pánico de 1907 fue particularmente severo, y fue el propio J.P. Morgan quien en gran medida lo resolvió, coordinando rescates bancarios privados en una serie de reuniones nocturnas que estabilizaron el sistema. La intervención de Morgan fue brillante, efectiva y profundamente alarmante para cualquiera que entendiera lo que significaba. La estabilidad financiera de Estados Unidos había dependido de la disposición y la capacidad de un solo individuo privado para actuar. Cuando Morgan murió en 1913, la pregunta de quién desempeñaría ese papel a continuación se volvió urgente. La Reserva Federal fue, en parte, la respuesta a esa pregunta. Pero la respuesta que ofreció no fue eliminar el poder bancario privado de la ecuación. Fue institucionalizarlo. El sistema de la Reserva Federal, tal como se estableció en 1913, fue estructurado de una manera que ha confundido a los estadounidenses desde entonces. No es una agencia gubernamental, no es un banco privado. Es algo diseñado deliberadamente para hacer ambas cosas y ninguna a la vez. Los 12 bancos regionales de la Reserva Federal son técnicamente propiedad de los bancos miembros en sus respectivos distritos. Los bancos miembros poseen acciones en su Reserva Federal Regional. Esas acciones pagan un dividendo garantizado. Los bancos regionales eligen a 6 de los 9 directores en la junta directiva de cada banco regional. La Junta de Gobernadores en Washington es nombrada por el presidente y confirmada por el Senado, dando la apariencia de control gubernamental. Pero las decisiones operativas críticas, especialmente las decisiones sobre las tasas de interés, las toma el Comité Federal de Mercado Abierto, que incluye a los presidentes de los bancos regionales, quienes no son empleados del gobierno y que son seleccionados mediante un proceso dominado por los bancos miembros. El resultado es una institución que puede desplegar todo el poder coercitivo del gobierno federal, incluida la autoridad para crear dinero, pero que está aislada de la rendición de cuentas democrática de una manera que ninguna otra institución gubernamental se le acerca. Cuando la Reserva Federal crea o destruye dinero, sube o baja las tasas de interés, decide qué bancos rescatar y cuáles dejar quebrar, lo hace sin un voto del Congreso, sin la aprobación presidencial y sin ninguna auditoría significativa de sus operaciones. Las deliberaciones internas de la Fed se mantuvieron en secreto durante décadas. No fue hasta 1994 que la Fed comenzó a publicar las transcripciones de sus reuniones, y aún así con un retraso de 5 años. Paul Warburg, uno de los redactores de Jekyll Island, fue nombrado miembro de la Junta original de la Reserva Federal. Su hermano, Max, dirigía el Banco Central Alemán. La familia Warburg ocupaba posiciones de influencia en los sistemas bancarios centrales de varios países simultáneamente. Esto no es una conspiración. Simplemente así funcionaba el poder financiero a principios del siglo XX. La ley de la Reserva Federal fue firmada por el presidente Woodrow Wilson el 23 de diciembre de 1913, es decir, 2 días antes de Navidad, cuando el Congreso ya se había vaciado en gran parte por las vacaciones. La votación en el Senado se realizó después de una maniobra procesal que puso fin al debate. Muchos miembros que habrían votado en contra ya se habían marchado, pero para entender completamente por qué 1913 fue el año crucial que fue, no se puede mirar a la Reserva Federal de forma aislada. Hay que observar qué más estaba ocurriendo simultáneamente, y hay que entender que el impuesto sobre la renta y la transformación del Senado no fueron reformas separadas. Eran elementos estructurales que sostenían el mismo edificio. La 16ª enmienda, que autorizó el impuesto federal sobre la renta, fue ratificada el 3 de febrero de 1913. Esto requiere un contexto histórico que casi nunca se proporciona en las versiones estándar de la historia. Durante la mayor parte de la historia estadounidense, el gobierno federal se financiaba principalmente a través de aranceles, derechos de aduana recaudados en los puertos de entrada sobre bienes importados. Este sistema tenía profundas consecuencias políticas. Significaba que los ingresos del gobierno federal estaban directamente ligados al volumen del comercio internacional. Significaba que los principales contribuyentes que financiaban al gobierno federal no eran los trabajadores estadounidenses, sino los fabricantes extranjeros y las empresas importadoras que manejaban sus productos. Significaba que el gobierno federal tenía un incentivo inherente para mantener el comercio en movimiento, porque el comercio era el sustento de sus propias finanzas.
El sistema de aranceles también distribuía el poder político de una manera particular. Los intereses industriales en el noreste generalmente favorecían los aranceles altos porque protegían a los fabricantes nacionales de la competencia extranjera. Los intereses agrícolas en el sur y el oeste generalmente se oponían a ellos porque los aranceles aumentaban el costo de los productos manufacturados que los agricultores necesitaban comprar. El debate sobre los aranceles fue uno de los conflictos políticos más definitorios del siglo XIX, manteniendo los intereses financieros del gobierno federal expuestos a la economía política del comercio ordinario. El impuesto sobre la renta cambió todo esto. Un gobierno federal financiado por impuestos sobre la renta tiene una relación fundamentalmente diferente con los ciudadanos que uno financiado por aranceles. El gobierno financiado por aranceles necesitaba un comercio saludable. El gobierno financiado por el impuesto sobre la renta necesitaba ingresos saludables, lo que significaba que necesitaba una economía saludable. Pero también significaba algo más estructural. Significaba que la base de ingresos del gobierno ahora eran los salarios y las ganancias de los ciudadanos y empresas estadounidenses. Los intereses fiscales del gobierno ahora estaban directamente ligados a la productividad de la fuerza laboral estadounidense de una manera en que nunca lo habían estado antes. Esto suena neutral, incluso benigno, pero considera lo que significó para la Reserva Federal, que fue creada en el mismo año. Un banco central que controla las tasas de interés y la oferta monetaria ahora opera en un país donde los ingresos del gobierno dependen de la actividad económica medida en dólares. La política monetaria de la Fed sobre oferta y tasas impacta los ingresos fiscales, mientras el gasto público influye en el entorno de la Reserva Federal. Ahora ambas instituciones son fiscalmente dependientes entre sí de maneras que no tienen precedentes en la historia estadounidense, y el impuesto sobre la renta que originalmente se presentó al público estadounidense no se parecía en nada a lo que llegó a ser. Cuando se ratificó la 16ª enmienda, sus defensores insistieron en que solo se aplicaría a los muy ricos. Las tasas iniciales confirmaron esto. El primer impuesto sobre la renta bajo la nueva enmienda imponía una tasa del 1% sobre los ingresos superiores a $3,000, con un recargo máximo del 6% para ingresos superiores a $500,000. En 1913, $3,000 eran aproximadamente equivalentes a lo que un profesional calificado podía ganar en un año. Obreros, agricultores y comerciantes no pagaban nada. En 5 años, al terminar la Gran Guerra, la tasa máxima llegó al 77%. En una generación, el impuesto sobre la renta ya cubría a casi todos los trabajadores de EE.U. Las garantías dadas durante la ratificación de que este sería un impuesto solo para los ricos y nada más se habían desvanecido. La infraestructura ya estaba establecida y la infraestructura, una vez que existe, se utiliza. Quizás esta sea la lección más importante de 1913 en su conjunto. Los cambios de ese año no fueron solo cambios de política, fueron cambios estructurales. Crearon mecanismos, instituciones y marcos legales que serían utilizados, ampliados y reutilizados por todos los gobiernos posteriores. Las personas que ratificaron la 16ª enmienda no tenían poder para obligar a los futuros congresos a mantener las tasas que eligieron. Las personas que diseñaron la Reserva Federal no tenían poder para impedir que futuras juntas de gobernadores adoptaran políticas que nunca imaginaron. Lo que construyeron ha sobrevivido a sus intenciones por un siglo y sigue funcionando. Ahora llegamos a la tercera transformación, y es la que recibe menos atención, lo cual es notable, dado que puede haber sido la más significativa constitucionalmente de las tres. La 17ª enmienda, ratificada el 8 de abril de 1913, cambió la forma en que se elegían los senadores de Estados Unidos. Antes de ella, los senadores eran seleccionados por las legislaturas estatales. Después de ella, eran elegidos directamente por voto popular. Este cambio es casi universalmente descrito como una reforma democrática, un logro progresista que eliminó los acuerdos a puerta cerrada en la selección del Senado y le dio al pueblo una voz directa en la elección de sus representantes federales. Esa interpretación no es incorrecta, es incompleta de una manera que le quita al cambio su significado constitucional. La estructura original del Senado de los Estados Unidos no fue un error ni un descuido. Fue una elección arquitectónica deliberada, basada en la teoría de la generación fundadora sobre cómo equilibrar el poder entre los diferentes niveles de gobierno. La Cámara de Representantes fue diseñada para ser la voz del pueblo, elegida directamente con mandatos cortos y distribuida según la población.
El Senado fue diseñado para ser la voz de los estados, seleccionado por los gobiernos estatales con mandatos largos y representación igualitaria sin importar el tamaño de la población. Las dos cámaras encarnaban dos principios diferentes de representación, y el requisito de que ambas estuvieran de acuerdo en la legislación era el mecanismo por el cual ambos principios debían cumplirse antes de que el gobierno federal pudiera actuar. Esto no era una teoría política abstracta, tenía consecuencias prácticas y concretas. Un senador seleccionado por una legislatura estatal respondía ante esa legislatura. Su permanencia en el cargo dependía de mantener la confianza del gobierno estatal que lo había elegido. Esto significaba que un senador que votaba para expandir el poder federal a expensas del poder estatal estaba votando en contra de los intereses de las personas que decidirían si mantenía su puesto. La estructura creaba una resistencia institucional automática al exceso de poder federal, incorporada en el propio Senado. Cuando la 17ª enmienda reemplazó la selección legislativa estatal por la elección popular, eliminó este control estructural. Un senador elegido por voto popular responde ante los votantes, no ante el gobierno estatal. Si vota para transferir poder del Estado al gobierno federal, el gobierno estatal no tiene ningún recurso. Mientras tanto, la resistencia estructural a la centralización que el diseño original del Senado había incorporado fue reemplazada por un sistema en el que los senadores tenían el mismo incentivo que los representantes para favorecer la expansión federal, porque el poder federal entregado a los electores gana elecciones. El momento en que se aprobó la 17ª enmienda, el mismo año que la Reserva Federal y el impuesto sobre la renta, merece ser considerado detenidamente. Un gobierno federal, con una nueva fuente de ingresos independiente de los aranceles, ahora también tenía un nuevo mecanismo de endeudamiento a través del sistema bancario que anclaba a la Reserva Federal y un Senado que ya no era estructuralmente resistente a la expansión del poder federal. Los tres cambios, tomados en conjunto, eliminaron tres de las restricciones más significativas que el diseño constitucional original había impuesto a la capacidad del gobierno federal para crecer, endeudarse, recaudar impuestos y centralizarse. Esto no es una observación partidista. No favorece la agenda de un partido político sobre la de otro. Ambos partidos han utilizado estos mecanismos de manera extensa. Ambos partidos se han beneficiado del poder federal ampliado que hizo posible 1913. La observación es estructural. Antes de 1913, el gobierno federal enfrentaba restricciones institucionales que dificultaban la expansión. Después de 1913, esas restricciones eran sustancialmente más débiles. El siglo posterior de crecimiento federal siguió lógicamente a partir del cambio en el panorama institucional. ¿Quiénes querían estos cambios? Aquí es donde la historia se vuelve realmente complicada y realmente interesante. El movimiento progresista de principios del siglo XX no era un bloque monolítico. Incluía verdaderos reformadores que creían que el capitalismo industrial había concentrado el poder en manos de una pequeña élite y que el gobierno debía fortalecerse para contrarrestar esa concentración. Incluía populistas enfadados por el poder de los ferrocarriles, los bancos y los trusts. Y también incluía, en menor número pero con recursos enormemente desproporcionados, a miembros de la élite financiera misma, quienes entendieron que un gobierno federal más fuerte no era una amenaza para sus intereses, sino una herramienta para consolidarlos. La conclusión a la que habían llegado los miembros más sofisticados del establecimiento financiero era esta. Un gobierno federal lo suficientemente poderoso como para regular la economía también era uno que podía ser capturado. Un sistema descentralizado de gobiernos estatales, bancos más pequeños y centros económicos regionales era más difícil de controlar porque los puntos de influencia estaban demasiado dispersos. La centralización era buena para quienes tenían suficientes recursos para influir en el centro. Este análisis no estaba oculto. Se discutía abiertamente en los diarios y la correspondencia de la época. Los hombres que fueron a Jekyll Island no estaban preocupados por un gobierno federal poderoso. ¿Les preocupaba un gobierno federal poderoso que ellos no controlaran? La Reserva Federal que diseñaron abordó esa preocupación de manera elegante al crear una institución con autoridad gubernamental que estaba estructuralmente aislada de la rendición de cuentas democrática y dominada por los propios intereses bancarios. Woodrow Wilson, quien promulgó las tres reformas, no era ingenuo respecto a lo que estaba haciendo.
en 1913, dijo algo que ha sido citado por personas de lados opuestos del espectro político desde entonces. Dijo que los hombres más poderosos del comercio y la industria temían algo, un poder en algún lugar tan organizado, tan sutil, tan vigilante, tan interconectado, tan omnipresente, que era mejor que no hablaran en voz alta cuando lo condenaban. Wilson dijo esto mientras firmaba la legislación que consolidaba ese poder. Si estaba describiendo algo que aceptaba, algo que lamentaba o algo que no comprendía del todo, es una cuestión que los historiadores siguen debatiendo. Lo que no es debatible es lo que ocurrió en las décadas posteriores a 1913. La Reserva Federal presidió la mayor expansión de crédito en la historia de Estados Unidos en la década de 1920, seguida por la mayor contracción, que se convirtió en la Gran Depresión. Milton Friedman, el defensor del capitalismo más célebre del siglo XX, concluyó tras una exhaustiva investigación que la Reserva Federal fue principalmente responsable de convertir una recesión en una depresión al contraer la oferta monetaria precisamente cuando debería haberla expandido. La institución creada para prevenir pánicos bancarios produjo la peor catástrofe económica en la historia de Estados Unidos en menos de 2 décadas desde su fundación. Mientras tanto, el impuesto sobre la renta pasó de ser un gravamen limitado a los ricos a convertirse en el sistema de retención generalizado que ahora alcanza a la mayoría de los trabajadores estadounidenses antes de que siquiera vean sus cheques de pago. El propio sistema de retención fue introducido durante la Segunda Guerra Mundial como una medida temporal de guerra y se hizo permanente en 1943. Lo temporal siempre tiende a volverse permanente cuando la infraestructura ya está construida. Y el Senado, ahora elegido directamente, se volvió a lo largo del siglo XX progresivamente menos distinguible de la Cámara de Representantes en su comportamiento institucional, más sensible a las mismas presiones electorales, más dependiente de las mismas fuentes de recaudación de fondos, y cada vez menos efectivo como control sobre la expansión del poder federal. Los estados, cuyos intereses el Senado original fue diseñado para proteger, han visto cómo su poder relativo ha disminuido de manera constante a lo largo del siglo que siguió a la 17ª enmienda. Nada de esto era inevitable. Fue una elección. Las decisiones fueron tomadas en un año específico, por personas específicas y bajo circunstancias específicas que merecen un examen cuidadoso. Entender esas circunstancias solo requiere reconocer que las personas poderosas actúan en su propio interés, que las instituciones diseñadas por los poderosos tienden a servir a los poderosos y que el planteamiento de cualquier cambio importante en la política por parte de quienes se benefician de él debe ser examinado con cierto escepticismo. La historia de 1913 es, en última instancia, una historia sobre cómo ocurre el cambio en las sociedades democráticas. No suele ocurrir mediante la violencia, ocurre a través de la paciente construcción de la infraestructura legal e institucional dentro de la cual se tomarán todas las decisiones posteriores. Las personas que entendieron esto en 1913 fueron extraordinariamente eficaces en ello. Las personas que no lo entendieron, y muchos de sus descendientes aún hoy, viven con las consecuencias. Imagina que es diciembre de 1913. La ley de la Reserva Federal acaba de ser firmada. La enmienda del impuesto sobre la renta fue ratificada hace 10 meses. El Senado ha sido elegido por voto popular desde abril. En Washington, las personas que impulsaron estos cambios están discretamente satisfechas, no triunfantes. Triunfar es llamativo e invita a la oposición. Satisfechas. La arquitectura está en su lugar. El resto, entienden, es solo cuestión de tiempo y paciencia. En los periódicos, la conversación ya ha pasado a otro tema. Hay problemas en Europa. El imperio austrohúngaro está bajo tensión. Alemania se está rearmando. El imperio otomano se está derrumbando. El mundo está al borde de una guerra que lo cambiará todo. Y cuando llegue esa guerra, las nuevas instituciones de 1913 serán puestas a trabajar para financiarla, recaudar impuestos para ella y endeudarse por ella, de formas que las arraigarán tan profundamente en la vida estadounidense que cuestionar su existencia le parecerá a la mayoría de los estadounidenses como cuestionar la existencia del clima. Ese es el genio del cambio estructural. No tienes que convencer a la gente de aceptarlo para siempre. Solo tienes que hacerlo normal. Y una vez que algo es normal, es casi permanente.
El año era 1913. 3 enmiendas, una nueva institución y la arquitectura constitucional de una república reorganizada silenciosa e irrevocablemente. Si lo que se construyó ese año te sirve a ti o sirve a otros, es una pregunta que vale la pena hacerse. El hecho de que tan pocos estadounidenses piensen en hacerse esa pregunta es quizás el legado más interesante de todos. Si este análisis de 1913 te dio algo en qué pensar, suscríbete y quédate con nosotros. Cubrimos la historia que da forma al presente sin el consuelo de respuestas fáciles. Nos vemos en el próximo.